más de una década en la República Dominicana se han incrementado de una forma alarmante los suicidios, aumentando a un 57% desde el 2002 hasta la fecha, observándose una conducta suicida más en hombres que en mujeres. Haciéndose algunas interrogantes: ¿por qué se han incrementado los suicidios en el país? ¿Cuáles son los motivos y causas? ¿Y cómo están las autoridades contrarrestando este mal que afecta a una fracción de la población dominicana? La demencia, la bipolaridad, la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad, siendo estas dos últimas las enfermedades mentales que más afectan a la nación caribeña, y que pueden ser una de las principales causas de los altos índices de suicidios que se han registrado en los últimos años en la nación, según los expertos en el área de la psiquiatría. Sin embargo, para algunos segmentos de la población, la desintegración familiar, las faltas de oportunidades en el ámbito laboral, el consumo de sustancias controladas, el uso desmedido de las nicotinas y el alcohol son factores que conllevan al individuo a padecer trastornos psicológicos que pueden llevarlo a una tela de araña sin salida, siendo el suicidio la única vía de escape. El problema económico que tiene el país genera muchos problemas familiares, tú sabes, y por esos problemas familiares llevan a que la persona cometa muchos errores en la vida, como que puede tener un lío con la mamá, se meten en vicio. Bueno, yo diría que uno de esos factores sería la presión que tal vez tengan en su casa y tal vez la malformación, diría yo que sería uno de esos factores. Y la juventud de ahora está un poco muy liberal, a veces, o sea, tiene la mente un poco débil en cuanto a cosas que le pasan. Muchas veces los jóvenes de ahora le dicen, o sea, los padres los corrigen, o sea, para su bien, y ellos toman represalias y piensan que suicidándose es el mejor medio. Se influye en el comportamiento en el hogar. Cuando no hay un equilibrio mental es porque hay deficiencia desde niños y los padres no tienen una buena base de educación en cuanto al amor en el hogar, van uniéndose todos estos trastornos, porque comienza la depresión, comienza la falta de cariño, se sienten menospreciados, no tienen nadie que lo entienda, que vele por ellos, se sienten frustrados al no realizarse en la vida, en ninguna de las situaciones que se pueda realizar una persona, y esto lo conlleva al suicidio, a la esquizofrenia, a una depresión continua y muchas veces a matarse. Consumo de diversas sustancias químicas, aparte de instrumentos como el cigarrillo electrónico, que es nuevo, incita a lo que son cambios de conducta. Los trastornos mentales no solo contribuyen a la muerte por suicidio en el país, sino que, como en el resto del mundo, es una de las causas frecuentes de discapacidad, pérdida de calidad de vida, sufrimiento, aislamiento social y estigmatización. Es por esto que se requieren programas de acción para reducir las enormes brechas de servicios de salud disponibles para quienes padecen trastornos mentales. El programa de acción previsto para los próximos 6 años por la Organización Mundial de la Salud tiene por objetivo aumentar la cobertura de salud mental en países de medio a bajo ingreso, entre los que figura la República Dominicana. Para Detalles Semanal, Gioconda Paulino. Sí, señores, aquí continuamos con su espacio Detalle Semanal y en esta ocasión tenemos como entrevista central a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Psicología Clínica. En esta ocasión, o de psicología exactamente, ¿verdad?, que es donde ustedes los agrupan, estamos hablando de la doctora Edra Noemí Vázquez. Y sin lugar a dudas es la persona correcta para que analicemos el tema de suicidio, depresión, bipolaridad, que viven los dominicanos y las dominicanas. Vemos día tras día cómo ocurren estos casos tan lamentables de una persona que apareció ahorcada, de una persona que se disparó en la 100, o sea, son muchísimos casos que nos aterrorizan en momentos y nosotros decimos,
mínimo se estará terminando el mundo, ¿verdad? Porque la gente está en un nivel de depresión, o sea, de tensión demasiado alto y esto afecta a la sociedad dominicana. También vemos el alto índice de suicidio en adolescentes, en niños. O sea, son casos que definitivamente tenemos que analizar y para eso tenemos aquí a la experta en la materia. Muy buenas tardes y bienvenida. Gracias, buenas tardes. Doctora, el tema está en sus manos. Es un tema muy, pero muy espinoso porque estamos hablando de, sin lugar a dudas, un tema que conmueve la sociedad dominicana. Estamos hablando del tema psicológico, de la conducta del ser humano. Y lo más trabajoso, lo más problemático de la conducta es cuando llega el momento de que hemos perdido el ser querido en medio de ese lapso de trauma que pasa el hombre o la mujer en diferentes casos. Explíqueme un poquito sobre el tema. Mira, las respuestas humanas tienen un componente de 3 elementos, Sí. biopsicosocial. Tenemos que ver el componente biológico, el componente social y el componente psicológico. Cuando los agrupamos y vemos las respuestas sociales que estamos teniendo aquí en la República Dominicana, lo vemos como un tremendo problema, porque ninguna de las autoridades competentes han focalizado el problema social desde esa óptica. Estuvimos realizando una investigación en relación a la alta incidencia que hay en suicidio y homicidio Sí. en las diferentes etapas del ser humano. Y en esa investigación llegamos a unas conclusiones medias, porque las investigaciones nuestras nunca terminan. Sí. Comenzamos a visualizar las respuestas orgánicas y ahí encontramos en una muestra de 2,000 personas de diferentes edades, en diferentes ambientes sociales, que todos daban en una muestra de sales de litio por debajo de lo normal. Los laboratorios reportan unas sales de litio en un renglón normal de 0.5 a 2. Sin embargo, las 2,000 muestras reportaban que los resultados están en 0.2, o sea, 3 puntos por debajo de lo normal. Y esa es una de las vulnerabilidades orgánicas que estamos teniendo nosotros y hemos entendido que es por la mala alimentación que tenemos como cultura. O sea, ¿incide la alimentación en el tema de comportamiento del ser humano? Por ¿En el supuesto. sistema psicológico? Por supuesto que sí. Sí. Porque para que el cerebro pueda tener una respuesta adecuada, en cualquier contexto de la respuesta que esperamos, llámese inteligencia intelectual, inteligencia emocional, requiere, como dicen los mecánicos, que los vehículos requieren de combustible, aceite, lubricación, etcétera. Nosotros como seres humanos tenemos una máquina que requiere de sustancias químicas que estén en contexto adecuado. Y cuando esto no se da, por supuesto que van a existir respuestas que van a alterar las conductas de nosotros como seres humanos. Doctora, pero déjeme decirle usted una cosa. Usted ha tocado un punto muy neurálgico, porque entonces hay un refrán muy popular de que el mal comido no piensa. Entonces usted me está diciendo a mí que hay una influencia directa de lo que es el sistema alimenticio de los dominicanos y las dominicanas en este comportamiento agresivo, en estos altos porcentajes de suicidio, de bipolaridad, de personas con estado de crisis nerviosa. O sea, dedúcame eso. Te sigo explicando. Sí. Una depresión tiene 5 fases: leve, moderada, profunda, mayor y catatónica. Para que una persona tenga pensamientos negativos que lo conlleve al suicidio u homicidio, tiene que tener la número 4, la depresión en fase mayor, aunque sea episodio único y ahí viene el evento, ¿verdad? Entonces, si es la depresión la que detona esta acción en el ser humano, y entonces el análisis anterior que hicimos dice que las sales de litio, de hecho, el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, y hace incidencia en la relación que guarda las sales de litio con el estado del ánimo y del humor. La depresión tiene 3 componentes, que es ánimo, humor y afectos. Entonces, si asociamos esos 3 contextos de la depresión, podemos decir que cuando las personas tienen una diferencia
donde están involucrados su ánimo, su humor y sus afectos, y si te vas a lo que es relación de pareja, están sus afectos comprometidos, ahí están los referentes afectivos. Entonces hacen una depresión, llega a fase mayor, vienen los pensamientos negativos y se da el evento. Entonces, cuando tú asocias estos componentes biológicos y psicológicos, entonces vienen las respuestas que están tan alarmadas socialmente. Y es ahí donde nosotros hemos encontrado la relación. ¿Este estudio ustedes lo han practicado? O sea, ¿en qué contexto, en qué tiempo ustedes lo han desarrollado? En 2 años. En 2 años. Tienen 2 años practicándolo, el ejercicio. Así es. ¿Y esa ha sido la respuesta? ¿Ya ustedes tienen las conclusiones del trabajo? Bueno, el estudiar nunca termina. Cuando nosotros comenzamos la investigación, en el mismo internet entrábamos a buscar lo que decía de Sales de litio era muy poco, y en los mismos libros de textos era muy poco. Sin embargo, no solo nosotros como país estamos interesados en el tema. Ahora tú entras y encuentras muchísima información con relación a las sales de litio, porque otros países, al igual que nosotros, se han dado cuenta que las respuestas orgánicas tienen una íntima relación. Si te das cuenta, los países desarrollados incluso están teniendo este tipo de respuestas sociales con los individuos, de que ya no es tanto en República Dominicana que se está mencionando el tema de la vulnerabilidad con lo que es el suicidio y el homicidio. En los Estados Unidos, en España, en todas partes del mundo se están dando las respuestas, y en la medida que el ser humano va teniendo respuestas alteradas a lo que se espera, entonces surgen las investigaciones psicológicas en orientación a lo que es la respuesta social, familiar e individual. Y las respuestas sociales que tenemos ahora mismo son alarmantes, como te decía, no solamente en este país, sino en varios, y casi todas las corrientes que están investigando en esta visión han llegado a la misma conclusión de nosotros. Definitivamente el factor alimenticio está jugando un papel sumamente importante. Ahora bien, no sé si serán los químicos, si serán los biólogos, que tendrán que abrir otra fuente de investigación para ver el por qué los alimentos entonces si son los mismos, porque las culturas establecen un tipo de alimentación. Claro. Aquí se dice, bueno, la alimentación, si tú preguntas cuál es la bandera, arroz, habichuela y carne, pero regularmente la gente le pone la ensaladita. Dentro de esa ensaladita, si los recursos no son muy bajos, está el tomate, y el tomate es un alimento rico en litio, entonces no debería estar la respuesta tan significativa en una población en donde 2.000 personas se le tomó la muestra y 2.000 puntuaron 0.2, es alarmante. Entonces eso indica o que los alimentos, por la forma en que lo están cultivando, están trayendo desventaja en los minerales que deben de tener, o cuál será la respuesta, pero ya ese tema no será propiamente dicho de psicología, sino de los expertos en el área, pero definitivamente que sí, hay una deficiencia alimenticia que hemos encontrado en diferentes contextos sociales, en diferentes edades, en diferentes etapas del ser humano, y las respuestas están. Entonces, eso sería una respuesta adecuada para el boom social que tenemos con lo que es la agresividad, porque como te decía, la depresión son 3 aspectos: ánimo, humor y afectos. Entonces, el humor, cuando tú lo tienes alterado, aún tú no tienes una respuesta genética de agresividad. Hay personas que tú te sorprendes y dices, pero si todo el tiempo fue una persona pasiva, ¿cómo es posible que haya tenido una respuesta tan explosiva ante un estímulo desencadenante de estrés? Estamos expuestos a las 24 horas. Todavía tú estás durmiendo y tu cerebro puede estar recibiendo respuestas estresantes, pero tú te acostumbras a tu medio. Sí. Y por lo tanto, eso no se puede ubicar exactamente como un estímulo que te hizo detonar. Pero el humor sí, porque la alteración del humor es lo que te permite tener una respuesta agresiva. Vamos a una pausa para la publicidad, pero cuando retornemos tenemos que buscar cuáles son esos factores que detonan la explosión y sobre todo que afectan el humor.
y también, o sea, hay que analizar la parte emocional, o sea, y la vinculación con las parejas o con tu entorno familiar, que a lo mejor son casi siempre parte de los factores fundamentales para que se degenere en suicidio o en una depresión mayor. De verdad que vamos a seguir analizando este interesantísimo tema que sabemos que le interesa a la sociedad en sentido general, porque de verdad que nos llena de luto y dolor cuántas veces tenemos que perder un familiar o una persona cercana, un amigo, por una causa de depresión, o sea, ya en alto grado, o que pueda degenerar hasta en un suicidio o en alguna matanza generalizada de lo que es toda una familia. Vamos a continuar con este tema luego de este corte de publicidad. Acompáñenos.